Buenas noches para todos. Acá. Gracias, Mati, por la apertura. Hermosos los coros. Siempre es bueno tener este tiempo de alabanza y a la vez de testimonio de lo que significa hablar y también cantar de la obra del Salvador. A favor de todo aquel que escuche y que pueda comprender el mensaje y que también lo quiera creer. Los invito en esta noche que vayamos al libro de Job, por favor, libro de Job. A fines de los años 70, un teólogo y escritor cristiano conocido como Campbell Morgan, George Campbell Morgan, escribió un libro interesante para explicar un poquito la experiencia de Job. Este libro se titula Jesús responde a Job, porque en definitiva la experiencia de este hombre lo lleva a hacer preguntas muy importantes a Dios en primer lugar. Lo leí hace muchos años a este libro, no es un libro muy extenso, es un libro pequeño, si lo pueden conseguir, bien, y si no me lo piden, se los mando por WhatsApp, no hay problema. Pero es un libro muy interesante que nos plantea principalmente que aquellas preguntas que se hizo un hombre del cual vamos a hablar ahora, que se llama Job, no perdieron su vigencia, no perdieron su valor, no perdieron su importancia, y son preguntas que quizás en esta misma noche estés haciéndote o alguna vez te hiciste con relación a circunstancias de la vida misma. Cuando uno va al libro de Job se encuentra con algunas cosas interesantes. En primer lugar, llegamos a algunas conclusiones históricas. Posiblemente Job, el hombre del cual se habla en este libro que él no escribe, y después vamos a decir por qué, posiblemente Job sea el primer libro que se haya escrito de todos los libros que componen nuestra Biblia. De los 66 libros que componen la Biblia, posiblemente el libro de Job haya sido el primer libro que se escribió. Y usted puede preguntar, ¿cómo? ¿Antes del Génesis? Lo que pasa es que por ahí relacionamos principios o los principios de las cosas con el desarrollo y parece que en nuestra mente ese orden no puede existir. Bueno, sí puede existir. Evidentemente existió un autor que no está claramente definido quién, que escribió tiempo antes de Moisés este libro de una historia que evidentemente se conocía. Históricamente se piensa que Job puede haber sido contemporáneo de Abraham, y hay algunas referencias históricas que indican que posiblemente aquello que nosotros conocemos como los sacrificios, como los holocaustos o las ofrendas a Dios, eran prácticas comunes en el tiempo de aquellos primeros patriarcas, tal como se le conocía, o hombres en el cuidado, en el sostén de un grupo familiar itinerante o no. Entonces, el libro de Job ya de por sí es un libro interesante por todo el trasfondo que tiene. En primer lugar, el libro de Job comienza con una escena, en el cielo, no en la tierra, en el cielo. Eso nos lleva a llegar a la conclusión de que posiblemente no haya sido Job el que escribió su propia historia, porque evidentemente él jamás supo lo que estaba sucediendo o aconteciendo en el cielo. Mientras tanto, él aquí en la tierra vivía y experimentaba las consecuencias de hechos y decisiones que estaban absolutamente fuera de su control.
Job estaba sufriendo, y la historia de Job es la historia de un hombre bueno, un hombre con muchas bendiciones, justo, honrado, fiel a Dios, padre de 7 hijos, padre de 3 hijas, un hombre muy rico en términos de ganado, no en términos de oro o plata, sino en términos de ganado, que era como se medía muy antiguamente el valor o los valores de la propiedad o la riqueza de un hombre en aquel entonces. Y es la historia de un hombre que es golpeado por la tragedia, no solamente a él, sino a toda su familia, y en muy poquito tiempo, sus propiedades van desapareciendo. Sus bueyes y sus asnos son robados, la gente que estaba a su cargo, sus criados, fueron asesinados, las ovejas son muertas, más criados mueren, sus camellos son robados y pierde aún más siervos, sus hijos mueren en una tormenta, y aparte de esto queda él cubierto de dolorosas llagas que le afectan profundamente su salud, al punto que para poder aliviar un poco el dolor o el sufrimiento físico, dice que utilizaba un pedazo de teja, ¿sí?, para rascarse y así de esa manera aliviar el dolor físico, el sufrimiento que tenía él en ese momento. Este libro comienza con esta escena en el cielo en donde Dios y Satanás se encuentran, y Satanás contempla a Job y Dios contempla a Job, y Dios, al contemplar a Job, pregunta: ¿has visto a mi hijo Job? ¿Has visto la clase de persona que es? ¿Has contemplado los valores, principios, costumbres con los cuales se rige en esta vida, en los cuales no hay absolutamente nada que achacarle? Y Satanás responde desde el convencimiento propio de que si había sido capaz de sublevar a la tercera parte de los ángeles para que cayesen en desobediencia, en pecado, y se opusiesen a Dios y por lo tanto sufrir las consecuencias, y posteriormente aquellos ángeles fueron convertidos, transformados en demonios, dice Satanás, evidentemente hace esta cuenta: si pude con la tercera parte de los ángeles del cielo, ¿cómo no voy a poder con uno en la tierra? Y este es un pensamiento lógico de parte de Satanás, porque de continuo hacia el mal, aquel que es el mentiroso desde el principio, o mentiroso o manipulador por naturaleza, evidentemente no se iba a quedar con la posibilidad de que Dios contemple en la tierra a los humanos, una raza caída por el pecado, y que por lo menos pueda haber uno que satisfaga las demandas de parte de Dios. Y entonces Satanás le dice a Dios: claro, si vos lo rodeás de todo bien, le das todo el ganado que quiera, sostenés una familia que es buena, que está cuidada y protegida, claro, más vale que él te va a servir y te va a honrar de balde. Quítale todo lo que tiene, sacale todo el cerco que tiene de cuidado a su alrededor, y vas a ver cómo él reniega de ti. Entonces Dios dice: perfecto, vamos a la prueba. Pero todo esto que yo estoy mencionando tiene un actor principal aquí en la tierra que no sabe absolutamente nada de lo que está sucediendo o aconteciendo aquí en esta conversación en las esferas celestiales. Y entonces Dios le dice a Satanás: está bien, toca todo, absolutamente todo. Toca sus bienes, toca sus hijos, toca su familia, toca su salud, pero no toques su vida. Y Satanás actúa en consecuencia. Y la escena que aparece a continuación es un hombre postrado en ceniza, en silicio, lastimado físicamente, lastimado en lo más profundo de su alma por el dolor y por el sufrimiento, rascándose con un pedazo de teja y aún haciéndose un montón de preguntas.
Job nunca supo que Dios estaba en competencia con Satanás y que él era el objeto de la prueba. El hecho de que Dios defendió finalmente la confianza de Job es el mensaje de culminación de este libro. Porque aún a pesar de todas las preguntas, y nos vamos a referir a 3 preguntas que Job hace en esta oportunidad, aun cuando Job hace todas las preguntas posibles, desde la sinceridad del hombre que no entiende lo que le sucede y no entiende lo que le está pasando y no entiende su sufrimiento, Dios honra esa sinceridad. Y entonces lo lleva a una experiencia de conocimiento porque Dios habla directamente con Job y lo lleva al punto de mostrarle que aún por sobre el dolor, el sufrimiento, la pérdida y la muerte, Dios sigue siendo Dios y Dios está en control de absolutamente todas las cosas. Y uno puede llegar a esta misma conclusión. Más allá de la disparidad de experiencias que tengamos en este día, por lo menos los que estamos aquí presentes, con relación a lo que es el dolor, el sufrimiento, la pérdida, la gran mayoría de los que estamos aquí, a lo largo de todo este tiempo que hemos peregrinado como iglesia, casi 20 años, en las cuales hemos sufrido pérdidas, hemos llegado a la misma conclusión que Job. Cuando no hay explicaciones racionales, cuando no hay explicaciones teológicas para el desastre, para el dolor y para la pérdida, nos encontramos con que Dios sigue siendo Dios y que Dios está en control de absolutamente todas las cosas. Ahora, Job desde su lugar de postración, y aún después de haber sido, o después de que hubo un intento de ayuda de parte de 3 amigos, que no le vamos a caer tan duro a los amigos, porque ellos también estaban debajo del cielo, tratando de comprender a Job y su situación, y conforme al pensamiento de su época, todo aquel que perdía todos sus bienes materiales, algo habrá hecho, ¿sí? Ese era el pensamiento general, porque se medía la bendición de Dios con respecto a lo que se tenía o lo que no se tenía o cómo se perdía. Entonces el pensamiento de sus 3 amigos es: Job algo habrá hecho, por eso perdió todo lo que perdió, sus bienes, sus criados, sus hijos, su posición y su salud. Y aun cuando sus amigos intentaron acercarse para platicar, para hablar con él, para tratar de comprender en estas conversaciones con él, tampoco pudieron llegar a una conclusión, salvo a la lógica de aquel entonces, es que Job, seguramente que lo que vos estás viviendo es porque pecaste de alguna manera. Y entonces ahí donde surge Dios en la defensa de este hombre y comienza a poner en orden el pensamiento de Job, llama la atención a los amigos, los hace callar la boca y les dice quién es Dios, y Job conoce a Dios de una manera maravillosa y sublime. Pero en el medio de todo ese proceso que no alcanzamos a definir cuánto tiempo duró, porque nos dice que al final de la experiencia de Job, Dios devuelve mucho más de lo que tenía y Dios le devuelve nuevamente o le da nuevos hijos y le da nuevas hijas. No sabemos cuánto fue el tiempo que esto llevó. Lo que sí sabemos que Job, como cualquiera de nosotros, en medio de la pérdida y en medio del dolor, hizo preguntas importantes. Ahora, han pasado milenios desde que este libro se escribió, han pasado muchos años desde que Job tuvo esta experiencia, y si nosotros traspolamos todo esto que Job vivió a nuestra época, a nuestro tiempo, podemos decir que puede ser tranquilamente nuestra propia experiencia, con el dolor, con la pérdida que muchas veces no alcanzamos a comprender. Entonces cuando Job, y le invito a que vayamos al capítulo 14 de su libro, formula por lo menos 3 preguntas. 3 preguntas. Y son 3 preguntas que uno podría decir, bueno, con el avance del conocimiento humano, con el avance de la intelectualidad del hombre en estos milenios de existencia sobre la tierra, estas preguntas son pertinentes para este tiempo. Estas preguntas las tiene que hacer un hombre ilustrado, un erudito, un hombre que conoce mucho de filósofos, de autores, que conoce mucho de la vida y que ha tenido mucha experiencia.
Estas son preguntas que las tiene que hacer una persona que esté muy preparado intelectualmente y sin embargo son las preguntas que han surgido en el corazón de hombres y mujeres a lo largo de la existencia de toda la humanidad. No son solamente aplicables a un hombre que esté muy preparado, muy bien barnizado intelectualmente, sino que también son las preguntas que se hace a la persona más sencilla en esta tierra. ¿Por qué? Porque todos nacemos de la misma manera. Y todos traemos en cada uno de nosotros esta condición delante de Dios de ser hombres y mujeres pecadores. Y conocemos con el correr de los años cómo el pecado ha afectado todas las áreas de nuestra vida. Nuestro pensamiento, nuestra área espiritual, nuestro físico, nuestro desarrollo, que nos lleva desde el nacimiento a la tumba, sin escalas en el medio. Y que la mayoría de las personas tienen un límite establecido por Dios en cuanto a su vida o al tiempo en que habrá de vivir en esta tierra. Y por más que se esfuerce, no será más de 80, 90 años. Algunos, con la bendición de Dios, podrán llegar hasta los 100. Hace poco falleció la mujer más longeva que se conocía en esta época, 116, 117 años en España. Pero son las excepciones. La realidad de la palabra de Dios indica que con 70 años ya la cosa se pone difícil. Con 80 ni te cuento, y si pasás, bueno, en nuestra casa tenemos el ejemplo vivo de nuestra mamá, lo que significa sobrellevar la existencia humana con 98 años. Y más de una vez la hemos escuchado decir y decirle al Señor, Señor, estoy cansada, quiero que me lleves. No porque reniegue, sino porque la misma experiencia del ser humano lo lleva a ese punto de decir qué carga grande que es llegar a tantos años de existencia cuando el físico ya se ha ido agotando y deteriorando con el correr del tiempo. Cuando uno va al capítulo 14 de Job, nos encontramos con una serie de expresiones por parte de él. Dice lo siguiente, versículo 1 del capítulo 14. Él está acá hablando acerca de la brevedad de la vida. Y es en este contexto de este discurso que él hace estas preguntas importantes. Dice 14.1, el hombre nacido de mujer, ¿sí? Ya determina algo de entrada determinado por Dios que no puede ser cambiado ni siquiera con la intervención de la medicina, ni siquiera de cualquier tipo de ideología. El hombre nacido de mujer. Así ha sido siempre, así siempre será. Corto de días, hastiado de sinsabores, sale como una flor y es cortado, y huye como la sombra y no permanece. Mucha poesía para decir el hombre dura poco en la tierra, ¿verdad? Y sin embargo él lo presenta poéticamente. Sobre este abres tus ojos y me traes a juicio contigo. Y es una pregunta interesante. Quizás se está considerando a sí mismo y se está preguntando si lo que él está viviendo se debe a esto. ¿Quién hará limpio a lo inmundo? Y es categórico con una sola respuesta. ¿Qué dice? ¿Qué dice ahí? Nadie. ¿Quién hará limpio a lo inmundo? Y él dice, nadie. Claro, es comprensible que Job se mirara a sí mismo y se viera así. Cuando uno va viendo los diferentes actores, por así decir, del desarrollo de la historia de la Biblia, nos damos cuenta de que muchos de aquellos que pecaron contra Dios se sintieron de esta manera. Cuando uno lee el Salmo 51, escrito por David tiempo después de haber pecado sexualmente con Betsabé, él comienza a caer en cuenta de lo que significó las consecuencias de ese pecado y lo que significó estar delante de Dios con una mancha que ennegrecía su experiencia y su relación con Él. Y si bien Job podía mirar hacia atrás y no encontrar en su currículum vitae ninguna mancha que afectara
su buen nombre, su prestigio delante de Dios, pero sin embargo, él se sentía sucio. Y de alguna manera que no podía explicar delante de Dios y por las consecuencias, él pensaba, yo debo estar sucio. ¿Quién puede limpiar lo inmundo? Bueno, el pecado tiene estas características. Ensucia nuestra vida. Porque a medida que vamos creciendo, desde que somos niños y vamos incorporando las formas de nuestra familia, las enseñanzas que recibimos, nunca olvido que la primera palabra que aprendió nuestra hija Leila fue, ¿qué cosa? Algunos conocen la historia, una mala palabra, que no se la enseñamos nosotros, ¿sí? Aclaro, la escuchó y la incorporó, y fue la primera palabra que dijo, y cada vez que se enojaba decíamos, en cualquier momento a la larga, y estábamos esperando a que la diga, ¿sí? Ya hasta se había transformado en un juego medio feo, porque muchos la hacían enojar para que... ¿Y qué nos mostraba esto? Que hay una naturaleza pecaminosa, incipiente en cualquier niño que se va a manifestar en cualquier momento. Y lo que en un momento parecía que era un chiste, después ella comprendió la gravedad de la palabra y la decía para ofender a otro. Claro, porque ese es el desarrollo del pecado en nuestra propia vida, en nuestra propia experiencia. ¿Qué es lo que aprende un niño primero a hacer? Es egoísta, todo para mí, todo para sí. Aprende a mentir, aprende a decir no, aprende a plantarse delante de los padres. Comienza a desarrollar un carácter, pero de oposición. Y a menos que en corto tiempo conozca el Evangelio y conozca acerca de que es pecador desde muy chiquitito, esto va a ir creciendo y para muestra estamos nosotros los mayores, ¿no? Porque sabemos lo que significa ser pecador en la práctica y sabemos lo que significa pagar las consecuencias del pecado. Sabemos lo que significa llegar a un punto en nuestra vida, nuestra mayoría de edad, sin haber conocido a Cristo como Salvador para que cambie nuestro corazón, para que cambie nuestra forma de pensar y para que sean limpiados nuestros pecados por causa de la obra de Cristo en la cruz. Por eso, qué importancia que tienen, queridos papás de niños chiquititos, tantos que hay, que desde muy pequeños, desde muy chiquitos, aun cuando nosotros pensamos que no entienden, pero sí que escuchan. Y que comprendan que papá y que mamá tienen una relación con Dios. Y que comprendan que no son perfectos. Y que si en el medio hubiese alguna experiencia de pecado, de falta contra Dios, porque los padres no somos perfectos, que puedan vernos que somos capaces de pedir perdón, de arrepentirnos. Y que esa lección es una lección que ellos nunca van a olvidar. Y la van a querer también para sí. Job se sentía sucio porque se concentró en sus propios problemas. Y él teme estar delante de Dios, porque él dice, sobre hablando de sí mismo, abre tus ojos, les dice a Dios, y me traes a juicio contigo, como diciendo, ¿qué posibilidades tengo? Me traes a juicio, Dios, no tengo posibilidades. ¿Por qué? Porque me siento sucio. Me siento sucio. Entiendo y creo que lo que estoy viviendo ha sido por consecuencia de algo que hoy no alcanzo a ver. Pero evidentemente debo estar sucio, por eso es esto que me está aconteciendo. Teme estar ante Dios. La gran pregunta que hace él, en definitiva, cambiando el término, él pregunta, ¿quién hará limpio lo inmundo? Pero si lo aplicamos a la experiencia humana, la gran pregunta sería ¿quién puede limpiar a los pecadores? ¿Quién los puede limpiar? Y humanamente, bajo el cielo, uno contempla que todos aquellos que nos rodean, tan pecadores como cada uno de nosotros, y entonces miramos a nuestro alrededor y decimos, nadie me puede limpiar, nadie. Ni una religión, ni un representante religioso, sea quien fuere, que exista hoy en esta tierra, ni siquiera una iglesia, ni siquiera la iglesia esta en la cual estás hoy reunido o conectado a través de las redes sociales, como en esta oportunidad, nada de quienes estén a tu alrededor, ni nadie de los que están a tu alrededor, pueden limpiar tu pecado. Isaías, algunos siglos después, unos cuantos siglos después, en el capítulo 1 y versículo 18,
Isaías, como profeta de Dios y en nombre de Dios, mira al pueblo de Israel, lo ve metido en sus pecados y dice lo siguiente, una gran invitación: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Es decir, el pueblo de Israel está en falta, -10, como muchas veces decimos. Y Dios dice, estemos a cuenta. Yo voy a proveer, porque Israel no puede, para que estemos a cuenta. Y entonces dice, si vuestros pecados fueren como la grana, color rojo, dice, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Qué es lo que está planteando Isaías? Que se puede ser limpio, que la condición de la mancha del pecado puede desaparecer, que es posible que aquel que se sienta sucio delante de Dios por su forma de vida, por sus prácticas, por sus vicios, por sus decisiones, por sus caídas y por todo lo terrible que hace a la experiencia del hombre pecador sin tener en cuenta a Dios, Dios dice, vení, vamos a estar a cuenta. Ahora, esta invitación, que puede ser tan sencilla en el contexto de Isaías hablándole a Israel, no es tan sencilla en cuanto a la resolución. Porque cuando uno tiene que pensar de qué manera podemos ser limpios, bueno, la respuesta no es una religión, ni una práctica, ni nada que podamos hacer. La respuesta está en una persona. Job pregunta, ¿quién puede hacer limpio lo inmundo? Y Jesús es el que responde, porque es especialista en eso. No hay nadie que pueda limpiar como limpia Jesús. Si pudiésemos contar en esta noche la experiencia de muchos de los que estamos aquí presentes, podríamos decir, yo era esto, conocía a Jesús y su sangre derramada en la cruz se aplicó en mi corazón, en mi vida, por un acto de fe en el cual yo he creído que Él murió por mis pecados, y la sangre preciosa de Jesucristo dice que nos limpia de todo pecado. En Juan capítulo 4 tenemos la experiencia de la mujer junto al pozo. Una mujer que llegó con una experiencia de vida bastante cargada. 5 maridos tuviste. Y el que tienes ni siquiera es el oficial. Y aquella mujer se acerca al Señor Jesucristo en la hora más calurosa de la tarde, al mediodía, cuando todos se escondían para pasar el tiempo del sol. Esta mujer fue a buscar agua al pozo, impensable, ninguna mujer hacía eso. Pero ella sabía que en ese lugar podía ir porque no estarían aquellas, quizás, esposas o mujeres de aquellos 5 maridos que habían formado parte de su experiencia. Entonces dice, no están, nadie me va a mirar, nadie me va a acusar, nadie se va a reír, nadie se va a burlar, nadie. Pero entre tantos nadies, sí había uno que la estaba esperando. ¿Quién? Jesús. Y en el momento más terrible de su experiencia, cuando ella podía mirar su corazón y su alma como un pozo profundo, en donde no había absolutamente nada que lo llene, el Señor Jesucristo dice, si creyeres, lo único que puede llenar ese vacío es quien te habla. ¿Quién eres, Señor, para que crea? Yo soy el Mesías esperado. Y aquella mujer creyó. Y creer y ser salva fue una sola cosa a la vez. Y creer y ser limpia fue una sola cosa a la vez. Porque el perdón de pecados de parte de Dios para con nosotros a través de la obra de Cristo no es gradual, es momentánea, instantánea y para siempre. El que viene a mí, dice el Señor, yo no le echo afuera. Porque el Señor Jesucristo es especialista en limpiar lo que está sucio, en limpiar lo inmundo. Cristo es especialista en limpiar nuestras vidas. Juan capítulo 6, verso 37 dice rápidamente. Juan 6, 37. Todo el que Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo afuera. Todo el que Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, yo no le echo afuera.
Nos cuesta acercarnos a alguien que esté andrajoso, sucio, maloliente, ¿verdad? Y a veces nos pasa que cuando nos golpean la puerta y encontramos una persona de estas características, nosotros hasta hacemos un par de pasos atrás y entregamos alguna dádiva o algo, pero manteniendo la distancia. Bueno, así es como nos acercamos a Dios. Ninguno de nosotros se acercó a Dios con sus mejores galas, con sus mejores obras, con su mejor experiencia de vida. Nos acercamos como cualquier andrajoso en esta vida. Y de la misma manera en que el padre recibe al hijo pródigo que se fue y que vuelve a su casa sucio, maloliente, perdido y sin nada, y lo recibió con un abrazo, de la misma manera el Señor nos ha recibido y quiere recibir a todo aquel que, considerando su vida delante de Dios, llega a esta conclusión: estoy sucio, mis obras no me sirven, y todo lo que he hecho a lo largo de esta vida ha sido nada más y nada menos que deshonrar a Dios. Entonces, Job pregunta: ¿quién puede hacer limpio a lo inmundo? Él llegó a esta conclusión: nadie. Pero Jesús responde tiempo después: yo puedo. Yo puedo. Y ese yo puedo se aplica para este día, para este preciso día, para este momento, en donde tantos hombres y mujeres, considerándose delante de Dios en la redondez de esta tierra, tienen la posibilidad de escuchar el mensaje que puede cambiar no solamente su condición de sucio a limpio, sino de perdido a salvo y de muerto a vivo eternamente. Versículo 10 de Job 14. Mas el hombre morirá y será cortado. Lógico y realista en cuanto a la experiencia humana. El hombre va a morir, y cual una flor que es cortada, como decía al principio, o como una sombra que huye, dice, va a ser cortado de esta tierra. Perecerá el hombre. ¿Dónde estará él? Repito lo del principio, quizás esta puede parecer una pregunta que es para este tiempo, con tantos años de cultura acumulada del ser humano, pueda haber llegado a esta pregunta importante: el hombre que muere, ¿dónde estará? Y sin embargo, hace miles de años atrás, un hombre en sufrimiento se preguntó esto, quizás porque veía que su sufrimiento lo llevaba directamente hacia la experiencia final del ser humano en esta tierra, la muerte física. Y entonces él se pregunta: mas el hombre morirá y será cortado. Puede que sea yo, dice Job, y si perezco, ¿dónde estaré? ¿Dónde estará el hombre? Perecerá el hombre, ¿y dónde estará él? Job está pensando en lo corto de esta vida, se compara con una flor, como dijimos en el versículo 2. ¿Dónde va la gente cuando muere? ¿Dónde va la gente cuando muere? ¿Te lo preguntaste alguna vez? Está establecido para los hombres que mueran una sola vez, dice la Escritura, y después de esto el juicio. La palabra de Dios nos enseña acerca de la experiencia real de lo que es la muerte sin Dios y la muerte con Dios. La muerte sin Dios, sin el perdón de los pecados, sin la limpieza de pecados, de la cual hablamos anteriormente, lleva indefectiblemente al ser humano no a un estado intermedio, a esperar de que alguien trate de salvarlo de ese limbo. No, eso es una gran mentira y un gran negocio por lo menos para una gran religión en este mundo. La Biblia nos enseña de que no hay estado intermedio. Muerto el hombre en esta tierra, su cuerpo va a la tumba, su cuerpo va a la tierra, pero su alma y su espíritu, que son eternos, van a un lado que tiene que ser definido mientras estaba vivo aquí en la tierra. La Biblia nos habla acerca de estos dos lugares y estados en donde el ser humano va después de haber partido de esta tierra. En Mateo capítulo 10, versículo 28, rápidamente vamos hacia allá, Mateo 10, 28, encontramos estas palabras del Señor Jesucristo, porque las preguntas de Job las responde Jesús. Y entonces
con relación a aquellos hombres, aquellas mujeres que parten de este mundo, dice lo siguiente, Mateo 10:28, no temas a los que matan el cuerpo, mas el alma no la pueden matar. Temed más bien al que puede destruir el alma y el cuerpo, ¿dónde? En el infierno. ¿Habla de Satanás? No, no habla de Satanás. Habla de aquel que tiene el poder para dar la vida, pero también para quitarla. Y habla de aquel que tiene todo el poder y toda la autoridad y la potestad para definir el momento en que debe abandonar este mundo. Para algunos antes, para algunos después. Pero en definitiva, ese es el destino común o la espera común de todos los seres humanos en esta tierra. El Señor Jesucristo dijo que Dios tiene el poder para enviar a las personas ¿a dónde? Al infierno. Es su anhelo, es su deseo, no es la consecuencia, porque la paga del pecado es la muerte. La paga del pecado es la muerte. Pero aquel que dijo que se debe temer a aquel que tiene poder, autoridad para enviar tu alma al infierno, también dijo lo siguiente, Juan capítulo 14, versículo 1 al 6, un pasaje tan conocido para nosotros. El mismo Señor Jesucristo que muestra este vislumbre de eternidad en el infierno, que es real y ha sido real para millones de personas en esta tierra, también muestra la otra cara de la moneda o la otra posibilidad. Y dice en Juan 14, del versículo 1 al 6, lo siguiente, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y los tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Y le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Y Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conoceréis y le habéis visto. El Señor Jesucristo tuvo la sinceridad completa y absoluta de decirnos a los hombres que sí, después de la muerte está la realidad de dos destinos, condenación o salvación. Aquel que tiene poder para condenar tu alma también tiene el mismo poder para salvarla. Pero en el medio, ¿qué hay? ¿Qué es lo que existe? Existe una decisión personal, responsable delante de Dios. Quizás quieras tapar tus oídos para no escuchar esto, o esconder tu cabeza en un hueco en la tierra, como diciendo, si no lo veo o no lo escucho, no soy responsable. El problema es que sí somos responsables delante de Dios. Y es tan responsable nuestra actitud y nuestra decisión, es que somos enfrentados, confrontados una vez y otra vez y otra vez para hacernos cargo de nuestra vida, pero también para reconocer que no la podemos cambiar y que si llegamos al punto de la experiencia de la muerte, a menos que haya sido limpiado y perdonado y salvado por la obra de Cristo, mi destino está relacionado con el infierno y no con el cielo. Entonces, Job pregunta, perecerá el hombre, ¿y dónde estará él? Y la pregunta es personal, pereces hoy, mueres hoy, ¿dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Dónde vas a estar? Pablo decía que él anhelaba ser arrebatado, porque esta es la esperanza que tenemos. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿A quién le habla? A todo aquel que quiera creer y a todo creyente. Voy a preparar. Y Pablo dice, yo quisiera no pasar por la muerte, porque para él dice es como ser desnudado. Preferiría ser arrebatado, que el Señor me llame del cielo y me lleve, que es lo que espera la iglesia. Pero si tengo que pasar por la experiencia de la muerte, tengo esta seguridad. Se cierran mis ojos en este mundo y se abren ante la presencia de Dios. Por último, versículo 14.
dice lo siguiente, leemos el 13, vamos a leer el 12. Así el hombre yace y no vuelve a levantarse. Ese era su conocimiento de la experiencia humana. El hombre yace, y está hablando de la sepultura, y no se vuelve a levantar. Hasta que no haya cielo, no despertarán ni se levantarán de su sueño. Oh, ¿quién me diera que me escondieses en el Seol, que me encubrieses hasta apaciguarse tu ira, que me pongas un plazo y de mí te acordarás, como diciendo, ojalá tuviera la oportunidad de que todo esto que estoy viviendo se termine en algún momento, que Dios se acuerde de mí. Y entonces él pregunta, si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Todos los días de mi edad esperaré hasta que venga mi liberación. Si este concepto tenía Job de la vida, de la muerte y de la eternidad, no estamos hablando de alguien de este siglo con todos los años y todos los siglos y toda la suma y cúmulo de conocimiento y saberes, ideologías y filosofías. Estamos hablando de un hombre hace más de 4000 años que comprendía su realidad como ser humano responsable delante de Dios. Y en cada una de estas preguntas lo demostró. ¿Quién va a ser limpio de lo inmundo? Yo estoy sucio, dice Job. Y el Señor responde, yo puedo limpiar. Y luego él pregunta en el versículo 10, ¿dónde estará el hombre que muere? Y el Señor Jesucristo responde, o en el cielo o en el infierno, depende de tu decisión. Y por último pregunta, si el hombre muere, ¿volverá a vivir? ¿Volverá a vivir? Porque Job quiere saber lo que le sucede al ser humano después de la muerte. Claro, puede mirar hacia atrás en poco tiempo y puede contemplar a sus hijos y los debe haber sepultado él con sus propias manos y tiene que haber cavado las tumbas y los tiene que haber enterrado él. Y entonces contempla aquellas 10 tumbas y se pregunta, si el hombre muere, si el ser humano volverá a vivir, ¿tendré la posibilidad de contemplar a mis hijos otra vez? Él piensa en la pérdida de sus hijos, él piensa en la tormenta, en la tristeza, en los escombros, en el llanto, en el dolor y en todo lo que significó la pérdida de sus hijos. Si el hombre muere, ¿volverá a vivir? Qué pregunta trascendental para nosotros, porque en definitiva todos vamos hacia el mismo lugar. Y la pregunta es, ¿volveremos a vivir? Y si volvemos a vivir es, ¿en dónde y para qué? Bueno, esta gran pregunta de parte de Job respondió el Señor Jesucristo. Juan capítulo 11, versículo 25, dice lo siguiente. Juan 11, 25. Es la experiencia del Señor Jesucristo con Lázaro, su amigo, aquel que murió y fue sepultado y que no fue visitado por el Señor sino hasta 4 días después de haber muerto. Y una de sus hermanas se acerca a hablar con el Señor Jesús y de alguna forma le pregunta y le dice, Señor, ¿por qué no viniste antes? Señor, versículo 21 de Juan 11, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Reconocía el poder del Señor Jesucristo de levantar muertos de la tumba. Mas también sé ahora que todo lo que pida a Dios, Dios te lo dará. Y Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Y Marta le dijo, yo sé porque forma parte de mi formación religiosa, yo sé que resucitarán la resurrección en el día postrero. Ya tenía una experiencia, pero el problema para ella era el dolor ahí, en ese momento. Y le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Es decir, no quita la posibilidad de la experiencia de la muerte, pero sí asegura la vida eterna a todo aquel que haya creído en Él, que haya confiado en Él como Salvador
que haya puesto su confianza y que haya buscado en Cristo la limpieza y que haya asegurado en Cristo el lugar de su eternidad en los cielos. Volverá a vivir si el hombre muere, y el Señor Jesucristo le dice a Marta que sí. Claro que sí. Claro que va a volver a vivir, porque prometió la resurrección a aquel que estuvo muerto y al tercer día resucitó. Y su resurrección es la seguridad de la resurrección de todos aquellos que hemos creído y confiado en Él. En poco o en largo tiempo hacia atrás, todos alguna vez hemos despedido a alguien que amamos. Todos. Y es muy distinto el sentir cuando aquellas personas que amamos se fueron de este mundo sabiendo que no, o al menos hasta donde nosotros vimos, supimos, conocimos o entendimos, no conocía a Cristo como Salvador. Ese es un peso grande que queda en el corazón de los creyentes. Saber que aquellas personas, familiares, conocidos, amigos, compañeros, que se fueron de este mundo sin haber sido limpiados sus pecados, sin haber asegurado su eternidad en el cielo. En definitiva, nos queda el peso de saber que para ellos hay una resurrección, no para salvación. Pero cuando miramos en corto o en largo plazo a todos aquellos creyentes que partieron de este mundo por la voluntad de Dios, la expectativa que tenemos es una expectativa gloriosa. Porque la pregunta de Job se responde en cada uno de aquellos hijos e hijas de Dios que han partido de este mundo y que hoy están ante la presencia de Dios. No hay condenación, ya no hay dolor, ya no hay llanto, ya no hay sufrimiento. Está el cumplimiento de la promesa de aquel que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera o que pase por la experiencia de la muerte, sin duda que vivirá. La resurrección del Señor Jesucristo garantiza la resurrección de todo aquel que cree. 3 preguntas importantes hizo Job en un solo capítulo. Hay otras muchas más a lo largo de todo el libro. Pero cada una de estas preguntas nos marcan profundamente a todos nosotros en cuanto a que estamos manchados, sucios por el pecado. En cuanto a que el hombre sin Dios está manchado y sucio por el pecado. En cuanto el hombre sin Dios no tiene seguridad en cuanto a su futuro después de la muerte. Y el hombre sin Dios no puede responder a aquello de que si muere volverá a vivir. De hecho, si vuelve a vivir será para vivir una muerte eterna en la condenación del infierno. Pero para los hijos de Dios, para los que han pedido perdón por sus pecados, nos queda aquella expresión de uno de los himnos que solemos cantar: gloria sin par con mi Señor, con mi Jesús. A partir de allí, la experiencia de Job comienza a cambiar. Su fe en Dios comienza a crecer. Comienza a entender lo que significa la resurrección, su plena confianza en ella. Y el Señor Jesucristo en esta noche nos presenta las respuestas a las preguntas que quizás alguna vez nos hicimos en nuestra vida. ¿Cuál es tu respuesta a cada una de estas preguntas? ¿Te sientes manchado por el pecado? Jesucristo puede limpiarte. ¿Tienes temor de pasar por la experiencia de la muerte? El Señor dice que te recibe si crees en Él del otro lado de la muerte. ¿Piensas que serás un espíritu descarnado que andará por allí por toda la eternidad? No. La resurrección indica que nuestros cuerpos mortales que fueron a la tierra para los creyentes e hijos de Dios serán levantados de la tumba, transformados, cambiados a la imagen de aquel que nos amó, y viviremos por toda la eternidad en aquella casa que Él fue a preparar para cada uno de los hijos de Dios. Esas son las buenas noticias. Las malas noticias son las otras también. Que si no te arrepientes de tus pecados, tu mancha no desaparece. Que si mueres sin Dios, sin Cristo y sin esperanza, el infierno es y será tu lugar de permanencia eterna. Y que también hay una resurrección para los que no han creído en Cristo como Salvador. Pero es una resurrección
corporal para condenación. ¿En qué lugar te ubicas? ¿Y en qué lugar te ves en esta noche? La decisión está en tus manos. Si Job pudo responder estas preguntas, y si el Señor nos ayudó también a responder estas preguntas en esta noche, ojalá que en esta noche puedas responder las tuyas, para el bien de tu vida, para el bien de tu alma, para la eternidad en salvación que solamente Él te puede ofrecer. Que el Señor bendiga su palabra. Mati.